Bueno, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy. Sé que es un día pues especial para muchos, para todos debe de ser así. Festejar muchísimas cosas el día de hoy. Que me prenden mi cámara. Bueno, pues vamos a festejar el día de hoy, pues que están 8 participantes, 7, conmigo somos 8, pero bueno, pues desde aquí les mando un fuerte abrazo el día de hoy, que muchos seguramente querían estar festejando o ya festejaron o siguen festejando, pero bueno, pues tenemos una sesión que realizar el día de hoy y temas que ver. No me voy a tardar tanto, esta unidad es muy, digamos, como corta. Vamos a ver tres teóricos importantes, pero bueno, vamos a empezar con la clase. Pero antes de eso, quería preguntarles, ¿cómo han visto? Bueno, creo que ya algunos de ustedes han respondido la primera actividad. Tengo que revisarlas porque ya tengo algunas que revisar, pero las he visto, más o menos van bien, no están perdidos en lo más mínimo. Y bueno, no sé si esté aquí la que me preguntó que si podía meter 6 asignaturas para extraordinario. No está, ¿verdad? Creo que no. Bueno, pues como esta sesión se queda grabada, pregunté acerca del tema y bueno, pues puedes presentarlos, no hay ningún problema. Y sí puedes inscribirte para el segundo semestre, a menos que me digan otra cosa en la semana, pero hasta ahorita, pues esa es la instrucción que me dieron el día de ayer. Y bueno, pues vamos a empezar. ¿Alguien tiene alguna duda acerca de la actividad de la unidad número 1 o que no la haya hecho? Aquí no está, pero me pidieron que lo abriera porque sé que la mayoría trabaja y se les complica un poco estar haciendo la actividad y subir el trabajo. Entonces, volví a abrir la unidad número 1. Si quiere alguien subir porque no lo ha hecho el trabajo, está abierto. Yo solamente lo pongo para tener un control, pero los voy a ir abriendo. No, 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 no. Por eso les dije que vamos a hacer las clases lunes y miércoles para que jueves y viernes los que no la hayan hecho, pues obviamente tengan la oportunidad de subirla. ¿Alguien quiere comentar algo acerca de la clase, de la unidad número 1? Algo que se les esté pasando, no lo sé. Yo, profesora, Dime. es que yo no me pude conectar a la sesión pasada, no sé, la verdad es de que apenas abrí correos, entonces no sé cómo, en dónde hay que subirla, o sea, no sé nada de eso. Ok, al final, si gustas, te quedas y te explico para que no perdamos tiempo, porque pues es fácil, pero ahorita yo, Sí, ¿sí? Ok, bueno, ¿alguien más tiene algún sí, gracias. comentario, algo que quiera agregar a la sesión del día de hoy, antes de dar inicio? ¿No? Bueno, pues entonces voy a presentar pantalla. Déjenme ver dónde dejé. Permítanme. A ver, creo que ya está cargando. Ahí está. Ya se ve, ¿verdad? Bueno, ¿sí se escucha bien el audio? Sí. Sí. Ok, Sí, se escucha bien. muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a empezar el día de hoy con esta sesión que es la unidad número 2, las ciencias sociales como campo de conocimiento. Y aquí es donde vamos a ver todo lo que abarca las ciencias sociales. Pero es muy importante que nosotros tomamos en cuenta que hay muchos teóricos que se han dedicado precisamente a ver la relación que tienen las ciencias sociales con otras ciencias. Y esto es muy importante porque, bueno, pues el objetivo o la competencia que ustedes van a desarrollar a lo largo de esta unidad número 2 la voy a leer, porque así está en el programa, es analizar el proceso de investigación que caracteriza a las ciencias sociales en el contexto de las relaciones internacionales,
a partir de 4 ejes temáticos que constituyen el segundo bloque del análisis y los cuales en su conjunto tienen como objetivo comprender la aparición del conocimiento científico, científico social a lo largo de la historia. ¿Esto qué quiere decir? Que no siempre fue el conocimiento científico en las ciencias sociales, sino que todo estaba relacionado con la religión, en este caso la católica, y entonces cuando ya se hace el conocimiento científico, que es muy difícil que las ciencias sociales entraran en esta parte, porque decían, todo lo que es científico tiene que ver con las ciencias duras, la química, física, matemáticas, biología, etcétera, etcétera, y no entraban las ciencias sociales, entonces era difícil que las pudieran acomodar, pero a lo largo de la historia, después del siglo XIX, entrando el siglo XX, entonces ya hay un reacomodo de lo que es las ciencias sociales, porque sí tiene que haber un conocimiento científico, no nada más es así de, pues es que las ciencias sociales aparecieron, no. Y las ciencias sociales también tienen un método científico para poder investigar, etcétera, etcétera, ¿no? Es exactamente lo mismo que se hace en las ciencias duras. Bueno, pues vamos a empezar con la primera parte, en donde yo hago una explicación que desde hace muchos años, o sea, hace un siglo, ya el siglo pasado, muchos historiadores querían, obviamente, y junto con otros colegas como principalmente los economistas, los politólogos, los sociólogos y la antropología, creían que estos estudios eran científicos. ¿Pero por qué? Porque tiene que seguir modelos y métodos para poder, como en las ciencias naturales, lo que les estaba diciendo, para crear, obviamente, conclusiones y que se fueran también objetivas. ¿Qué quiere decir esto? Los sociólogos, en mi caso personal, cuando hacemos una investigación acerca, por ejemplo, les voy a decir, a mí me gusta mucho, bueno, mi tesis fue acerca de los vendedores ambulantes del centro histórico, pues yo tuve que seguir un método para poder llegar al objetivo que yo me había planteado o que nos habíamos planteado, porque lo hice con otro compañero, que nos habíamos planteado en un inicio de la investigación. Entonces, aquí es donde los científicos sociales dicen, es que igual que en las ciencias naturales, nosotros debemos de llevar un método. Y entonces yo, para explicarlo más sencillo para ustedes, es como llevar una receta de cocina. ¿Qué se necesita? Pues obviamente los ingredientes. Y entonces en toda la lista de los ingredientes, pues obviamente vamos a ver qué es lo que me está pidiendo. Y entonces cuando ya vamos al siguiente paso, pues te dicen, no es lo mismo, por ejemplo, cuando haces un agua de limón, darle el agua, exprimir los limones y al final pones el azúcar. ¿Qué sucede cuando haces eso? ¿Alguien sabe? ¿Qué sucede cuando pones primero el limón y después el azúcar? ¿Qué pasa? ¿Nadie sabe? Se pone un poco turbia el agua, bueno, cambia de color o Aparte, su consistencia, exacto. se Pero, vuelve ácida ándale, se vuelve ácida, pero ¿por qué se vuelve ácida? por el componente de limón. Exacto, porque las moléculas de los limones son más densas que las del agua. Entonces, cuando uno vierte, digamos que como ya la condensó, ya la atrapó a las moléculas del agua, entonces cuando tú pones el azúcar al final, pues obviamente por más azúcar que le pongas, no va a haber, no va a saber dulce, sino va a saber siempre ácida, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo en las ciencias sociales. No puedo empezar una investigación si yo no tengo todos los elementos que me lleven a esta investigación, la observación, el análisis, etcétera, etcétera, ¿no? Eso estaban peleando mucho en las ciencias sociales. Entonces, las ciencias sociales emergen de este problema, ¿no? De este modelo que decían, es que las ciencias sociales se ven así, nada más por encima. No, no es cierto. Debe de haber un método. Y entonces, esto se hereda de las ciencias naturales, cómo vamos a llevar a cabo estas investigaciones. Entonces aquí otro punto, ay, perdón, es que no traigo agua, pero otro punto importante es que no solo las ciencias sociales nos permiten desnaturalizar lo que es obvio para muchos o lo normal, sino que también, ay, permítanme, sino también entender un mundo en el que vivimos, combatir las desigualdades, género, clase, raza, etcétera, etcétera, e imaginar de manera comprometida una sociedad más justa, inclusiva y más democrática. Y esto estamos viendo que fue en el siglo pasado, en el siglo XX.
¿no? A principios del siglo XX. Y lo seguimos, obviamente, reproduciendo en el siglo XXI y así va a ser hasta que aparezca algo diferente. ¿Hasta aquí dudas? ¿No? Ok, permítanme un segundo. Regina, ¿puedes sacar a las perras, por favor? Gracias, ya, perdón. Bueno, vamos a la siguiente. Y entonces aquí es donde entra un enfoque que se le llama el informe de la Comisión Gulbenkian. ¿Quién era este señor? Bueno, pues este es el que tenemos aquí, este señor Immanuel Wallerstein. Este señor nos dice que sí debe de haber un método, pero el que hizo es algo complicado de analizar y de entender y lo voy a hacer de una manera sencilla que me puedan entender. Este informe, este breve informe, y no es tan breve, sino es un libro, tiene una virtud que es precisamente acometer de manera directa y valiente el problema actual de la ciencia social. Estamos hablando del siglo XX. ¿Qué decía? Bueno, pues surge de una división, o sea, la separación ay, voy a cerrar tu micrófono, Paulina. Ahí está. Bueno, hay una separación entre las ciencias naturales y especialmente de la física, este señor dice, ¿no? Y entonces las viejas humanidades, las ciencias sociales no retrocedieron hasta su plena institucionalización académica, porque aparte decían, pues sí son ciencias sociales, pero no podemos decir, ay, la facultad de, de ciencias políticas, la facultad de psicología, no, sino las veían en otros campos. La psicología, por ejemplo, estaba integrada hacia las ciencias naturales, ¿no? No existía, por ejemplo, las ciencias políticas como tal, el periodismo, etcétera, etcétera, no existían. Entonces, todos están Paulina, Isaac también. Los voy gracias. Bueno, entonces todas estas no existían y conforme fueron pasando los años en el siglo XX, entonces estas se fueron introduciendo. Pero es en este informe en donde se hace todo esto, que no van a leer el informe porque les digo, es un libro. Y algo que dijo este señor, y lo voy a citar tal cual, es lo que está aquí, si quieren lo van siguiendo conmigo. Dice, uno de los modos importantes en que se puede reaccionar la gente ante estos peligros, un cambio climático, pandemias, guerra nuclear, es irse para adentro con modos de muy proteccionistas y xenófobos, lo que fortalecerá la mano de aquellos que buscan crear un sistema opresivo, aun si este no es capitalista. Ya vemos esta tendencia casi en todas partes. ¿Les suena esta parte de lo que vivimos en pandemia? ¿Sí les suena lo que dijo este señor, Immanuel Wallerstein? ¿O no? ¿O no lo han entendido todavía? Creo que no. No. Ok, les digo que es un poco complicado. Bueno, lo que él dice, lo que pasamos todos en pandemia fue precisamente esta parte. Cuando nosotros llegamos a pandemia, ninguno de nosotros tenía la más remota idea de lo que significaba una pandemia. ¿Ustedes sabían lo que era una pandemia realmente? ¿Cómo era la vida en una pandemia? Yo creo que nadie. Nadie sabíamos que era una pandemia. Yo Dime, Cristian. tengo más o menos un recuerdo del 2008, 2009, que fue la pandemia por H1N1, más o menos fue como 1 o 2 meses que se vivió más o menos lo mismo. Más o menos, pero no fue todo, porque no todos nos decían. No nos decían, por ejemplo, cuántas personas habían muerto, eso ya pasó hasta después. Nada más nos escondían como información. Y esto tiene que ver con esta parte que dice, es irse para adentro con modos muy proteccionistas y xenófobos, lo que fortalecerá la mano de aquellos que buscan crear un sistema opresivo, aun si este es uno no capitalista. Ya vemos esta tendencia casi en todas partes. Y esto lo que dijo este señor fue en el 2013. Por eso les decía, ¿no les suena familiar? Sí, porque todo lo que representaba el gobierno no lo decía abiertamente en la pandemia, en la primera que tuvimos que dice Cristian, que sucedió en el 2009. Esto sucedió por H1N1
y entonces no nos decían si había una vacuna o no había vacuna, cuántas personas habían fallecido, qué tan peligrosa era esta enfermedad. No nos decían absolutamente nada. Simplemente lo único que hicimos fue quedarnos en nuestra casa y además fue por muy poco tiempo. Yo recuerdo que trabajaba en VM Coyoacán, ahí en Tlalpan, y mis hijos estaban chiquitos. Uno de ellos tenía apenas 1 año de edad y la otra tenía 3 años. Entonces empezamos a ver, voy llegando, no te preocupes, no te preocupes, Gaby, aquí estamos. Bueno, entonces teníamos este miedo de si es peligrosa la enfermedad, no sabíamos realmente qué pasaba. Entonces lo primero que me dijo mi esposo, dijo, ¿sabes qué? Te voy a ir a dejar, como pararon todo en VM, nos mandaron a convocar a una junta, nos convocaron a una junta a todos los docentes en el auditorio y nos dijeron que se iban a parar las clases durante 1 semana tentativamente por la enfermedad, que no quería que nos contagiáramos, que no se contagiaran los estudiantes, 1000 cosas. Y entonces mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que te voy a ir a dejar a casa de tu hermana que vive allá en Metepec. Y mis sobrinos también estaban pequeños. Entonces me fui para allá y lo único que recuerdo bien es que en una ocasión mi hermana salió por víveres y regresó muy espantada. Y le dije, ¿qué pasó? Yo me quedé con los niños. Y dice, es que no encontré nada en el súper. Le dije, ¿cómo que no encontraste nada? Y dice, no. Entonces decía, vine por ti para que me ayudaras a pues, porque la gente está como, pues, no como loca, pero no como lo vivimos en el 2020, pero la gente está comprando muchas cosas y yo sola no puedo. Entonces dejamos a los niños con la señora que le ayudaba a mi hermana, nos fuimos nosotros dos al súper y efectivamente huevo no había, leche no había, había pocos víveres, ¿no? Y la gente estaba comprando de todo. Pasó la pandemia, o sea, pasó esa temporada, ya, bueno, todavía estaba pasando, y no sé si recuerdan ustedes que en algunas empresas, o la gran mayoría de las empresas, empezaron a moverlos a los trabajadores empezaron a moverlos de horario. Mi esposo, por ejemplo, iba temprano, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, se acababa, y otros llegaban a las 2 de la tarde y se iban a las 9 de la noche para no estar empatados en el mismo sitio y que se pudieran contagiar. Lo único que recuerdo es que limpiaba el señor de ahí de los supers, limpiaba el carrito un poco, se lo limpiaba y nos decía, ya está, pero finalmente no había uso de cubrebocas, era muy poco, el uso de gel empezaba, ¿no? Las toallitas húmedas eran así como esenciales, empezó esa parte y pues a poner Lysol, pero no era como que tan, paranoico como lo vivimos en el 2020. ¿Sí se acuerdan de todo eso? Creo que algunos de ustedes estaban muy chicos, tal vez estaban en la primaria, tal vez estaban en secundaria, y los que ya son más o menos como más grandes, pues sí se van a recordar, y si ya trabajabas, cómo lo viviste tú en tu trabajo. Y esto tiene que ver precisamente en esta parte donde nos dice crear un sistema, o sea, buscan crear un sistema opresivo, no nos decían. Pero ¿qué pasó en el 2020? Nos dieron tanta información que la gente se empezó a espantar. Y no era para tener un sistema opresivo, sino que tú estuvieras bien informado, porque además era una pandemia bastante fuerte, o sea, de verdad que la gente se enfermaba. No quiero decir que en el 2009 la gente no se enfermó, pero a comparación del 2020, o sea, la cantidad de gente que murió, pues obviamente fue demasiado, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con esta parte que nos dice Immanuel Valenzuela. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Cómo vivió la pandemia en el 2020? ¿Nadie? Ok, bueno, seguimos. Todos sabemos que, no sé si ustedes, la primera vez que a nosotros nos dijeron se van a encerrar, yo dije, ¿encerrar? ¿Cómo? Nos vamos a quedar, o sea, ya entiendo que nos vamos a quedar en la casa, pero cuando recuerdo muy bien, recuerdo, Esme, ¿puedes apagar? Ya. Recuerdo muy bien que ya mi hija, bueno, mi hija ya estaba en secundaria y mi hijo estaba en sexto, en quinto año de primaria, iba a empezar sexto, me parece, ya no recuerdo muy bien.
Pero el chiste es de que dijimos, sí, nos vemos como en 15 días, o sea, regresamos. No, no regresamos. Y fue bastante traumático, no sé si para ustedes, sobre todo para los chicos que iban en la escuela, no regresar a su escuela, empezar un año nuevo o un año escolar nuevo sin ver a tus compañeros, encerrarte realmente era, o sea, caótico. En las casas surgieron muchísimos problemas porque pues había ya gente que no estaba a gusto en su casa, empezaron a tener problemas familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto va más allá de lo que son las ciencias sociales y además las ciencias sociales empezaron, ¿no? Los psicólogos, los sociólogos, los politólogos, empezaron a ver cuáles eran las consecuencias, ¿no? De estar viviendo en una pandemia. ¿Qué pasó en la economía? La economía subió. ¿Por qué subió? Primero, los precios de algunos productos obviamente se encarecieron. Segundo, la gente empezó a comprar mucho por línea. La gente antes no compraba en línea, o sea, era así como que, vamos a comprar en línea. Pero ¿qué sucede ahora? A partir de la pandemia, todo lo que fue Amazon y bueno, y hay otras, ¿no? Pero las más, donde más compramos es Amazon, Mercado Libre, estas, ¡pum!, subieron muchísimo en cuanto a ¿cómo se llama? La cantidad de gente que empezó a comprar en la pandemia. ¿Qué pasó en los bancos? También sucedió eso. Mucha gente empezó obviamente a ir a los bancos a que le dieran una tarjeta de crédito porque compraban mucho en línea. Entonces, la economía, a pesar de que en muchos países sí hubo un receso económico muy, muy fuerte, también la economía empezó a girar. Entonces, podemos ver que las ciencias sociales no nada más está metida en las ciencias sociales, sino tiene que ver con la parte médica, en este caso de una pandemia, para poder ver qué es lo que sucede en una sociedad. Y de esto precisamente se trata esta unidad, ¿vale? Hasta aquí, ¿le van entendiendo? O me dicen, maestra, neta, no le entiendo nada. Y me regreso un poco. Díganme, por favor, manita arriba, los que van bien, porfa. Ya no prendan su micrófono, manita arriba. Yo, profesora, bueno, estoy perdida porque no sé realmente de cuál están hablando. Hasta ahorita entiendo que es de la pandemia y de lo que tiene que ver con las ciencias sociales. Y otra cosa, es que se me escucha muy entrecortada. Bueno, yo la escucho muy entrecortada. ¿Sí? ¿Se oye muy cortada mi voz? Quiero que me diga alguien, porfa. Voy a abrir el chatcito. Sí, Por no, momentos sí se escucha así entrecortada. ¿Quién sí me escucha entrecortada? Por Yo, momentos se corta. Ok, Yo también escucho entrecortada. ok, entonces no se escucha muy bien. Ay, Dios. Bueno, ok, bueno, esperemos que esto se componga. ¿Hasta ahí me escuchan bien? Todos. Ok, Sí. ok, bueno, pues si se escucha medio cortado, ahí me van diciendo, porfa. Pero bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Cortado? No. Ok, voy a continuar, ¿va? Voy a pasar a otra. Bueno, De mi parte no. ¿qué más dice este informe? Dice, la nueva concepción de la ciencia ha de reconciliarse con la práctica real del conocimiento. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, hay una difuminación. ¿Qué quiere decir difuminación? Pues obviamente es disminuir la intensidad de la frontera entre las humanidades y la naturaleza. Es lo que les estoy tratando de decir. Los fenómenos naturales, como una pandemia, y no es un fenómeno natural, sino es parte de las ciencias naturales, ¿no? De la medicina, de la biología, de la química, etcétera, tiene que ver también con la parte de las humanidades, es lo que les estoy tratando de decir. No podemos sacarlas, debe de haber una o sea, debemos de trabajar juntas, por decirlo de esa manera. Por eso aquí dice que la administración de la atención irresoluble entre lo universal, lo particular, lo global, lo local, es una lucha por la objetividad inclusiva, ideológica y atenta a su propia historicidad. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros somos parte de esta historia y nuestra historia en la pandemia tiene mucho que ver con las ciencias naturales y con las ciencias sociales, ¿no? En el marco de esta concepción a desarrollar, hay una política científica. ¿Qué quiere decir? Que no todo está dividido, sino tiene que estar
homologado y hay una política científica. Todos la seguimos, todo el mundo la va a seguir de una u de otra manera, pero la vamos a seguir. El informe detalla incluso algunas medidas muy concretas a adoptar. Una de ellas, y la más importante, la idea que las anima es la del científico abierto hacia otras disciplinas. No podemos cerrarnos a una sola. No pueden decir los médicos, aquí nada más entramos nosotros, pero también, por ejemplo, los sociólogos que nos dedicamos a hacer investigaciones o que se dedican a hacer investigaciones con los médicos o con parte de la medicina, tienen que, tienen que hacer como conjunto, ¿no? Como un equipo. Ajá. Cada quien en su ámbito, pero no pueden estar separados. Asentando en muchas disciplinares múltiples. Los psicólogos también tienen mucho que ver aquí. Los psicólogos, ellos estaban en la parte de las ciencias duras, sin embargo, no se puede estar en las ciencias duras completamente la psicología, porque nosotros somos seres humanos, ¿sale? Entonces no puede estar la medicina también ve a los seres humanos, me refiero a que el pensamiento tiene que verse, el pensamiento, no el cerebro como tal, sino el pensamiento tiene que verse de manera alterna a lo que es la medicina, cómo nos comportamos. ¿Ustedes vieron la película de, espérenme, Lo que las mujeres quieren con Mel Gibson? ¿La vieron? No, creo que no. ¿No la vieron? Bueno, hay una parte importante en esa película, se trata, no se las voy a contar, pero se trata de que el personaje principal, que es Mel Gibson, por alguna circunstancia, un rayo le cae, no muere, sin embargo se levanta el otro día y escucha el pensamiento de las mujeres nada más. Y entonces al principio está muy desconcertado, está muy asustado, nervioso, como ustedes quieran verlo. Tanto que va a ver a su psicóloga y su psicóloga le dice, ¿no te has dado cuenta que esta es un arma que tienes, ¿no? El escuchar lo que las mujeres quieren, ¿no? Sus pensamientos. Y entonces él lo utiliza, dice, no me había dado cuenta de eso. Y entonces lo utiliza, ¿sale? Lo utiliza para su beneficio, pero después se da cuenta que no tiene que utilizarlo para su beneficio porque puede lastimar a las personas. Y esto tiene que ver precisamente con esta parte, ¿no? Es algo muy simple, si ustedes quieren, lo que les acabo de comentar, pero tiene que ver con lo que son las ciencias sociales y cómo las tenemos que estudiar y que no pueden estar separadas de lo que son las ciencias naturales. Entonces, bueno, vamos a ver a otro señor que habla precisamente de esto, pero hay que tomar en cuenta lo que les había dicho yo en una ocasión. Tenemos que saber quiénes son los teóricos, en qué momento histórico vivieron, en dónde vivieron y además a qué se han dedicado. Es el caso de Mario Bunge. Este señor fue muy longevo, murió, fíjense, nació en 1919 y murió en febrero del 2020, entrando ya estábamos en pandemia, no lo sabíamos algunos, pero fue un físico y filósofo argentino que él vivió muchos años, desde los años 60 vivió en Canadá, en algunas ocasiones regresaba a Argentina y a algunos países latinoamericanos para dar algunas conferencias, pero él era químico también, estudió en la universidad, estudió química y por eso escribe de esta manera. ¿Qué pasa con Mario Bunge y qué dice acerca de las ciencias? Él creó un sistema filosófico completo desde la cual se paró para realizar aportes en distintas áreas, en física, química, biología, psicología, economía y sociología. Es por eso que les digo, aquí está, que todas estas ciencias no pueden estar, o sea, aunque son de las ciencias naturales y de ciencias sociales, no pueden estar separadas, ¿sale? Es lo que él decía. Bunge es una especie como de Aristóteles porque la verdad es una persona que entró en todas estas áreas, desde la filosofía hacia la química, hacia la física, la economía en la química, en la física, ¿no? Él pudo concretar todos estos conocimientos por lo que él había estudiado y además por la forma en la que él llegó a pensar y sus teorías. Entonces, no le quedó nunca grande ninguna de estas ciencias, al contrario,
las hacía ver, ¿qué tiene que ver la química con la filosofía? Mucho, y te explicaba, ¿no? ¿Y qué tiene que ver la biología con la economía? También tiene que ver mucho, ¿no? Por ejemplo, en biología, los hongos alucinógenos, que en los años 60 era muy importante para algunas personas que querían experimentar nuevas cosas. Incluso en México estaba María Sabina, no sé si sepan el caso de María Sabina, que es una mujer en la que no tenía conocimiento, ni siquiera sabía leer, no sabía escribir, pero ella tenía un gran conocimiento de los hongos alucinógenos, tanto que muchos antropólogos, biólogos vinieron a México, extranjeros, sobre todo Estados Unidos, vinieron a México a ver qué era lo que ella hacía con los hongos alucinógenos. Y entonces hubo gente, como ella no sabía leer ni escribir, hubo gente que sí se dedicó a que su conocimiento estuviera en un libro. Ajá. Y todos ustedes pueden buscar a María Sabina y es la mujer más sabia en ese sentido de los hongos alucinógenos. Ella sabía cuáles eran, qué cantidad, para qué servían, cómo te ibas a sentir, etcétera, etcétera. Incluso hay una leyenda urbana que dice que el cuarteto de Liverpool vino a México a ver a María Sabina en esos años, 60, 70 más o menos. Ya era una viejita, pero una súper viejita. Y entonces aquí tenemos la relación que tiene, obviamente, lo que nos está diciendo Mario Bunge acerca de lo que es la biología junto con la sociología o la antropología, ¿no? Bueno, hasta aquí, ¿dudas? No, ok, seguimos con otro señor, que este es norteamericano, es Thomas Kuhn. Y este señor muere en 1996, muere mucho antes que murió más joven que Mario Bunge. Él es el filósofo de la ciencia estadounidense, así se le conoce a este señor. Para Kuhn, ¿qué era la ciencia? Bueno, está elaborada en el seno de la comunidad científica únicamente y no individualmente. Quiere decir que no, o sea, las ciencias naturales ahí se quedan y las ciencias sociales ahí se van a quedar. No se pueden juntar. Eso es lo que dice él. Entonces, la comunidad sirve de base a los desarrollos científicos mediante la elaboración de un paradigma. Cuando este paradigma, bueno, va a terminar de leer, del cual se derivan reglas que fijan las regularidades. Este paradigma es un contexto de validez, si no está validado, no sirve, respecto al cual la investigación procede de una forma similar a la solución de acertijos. ¿A quién le gustan los acertijos? A mí realmente no me agradan mucho, no me gustan, pero hay gente que sí le encantan los acertijos, ¿no? De hecho, hay juegos con acertijos y hay unos juegos bastante interesantes. Cuando un paradigma ha sido establecido por el colectivo, o sea, por una gran cantidad de personas, de científicos al que sirven, los fundamentos del mismo nunca son puestos en duda. Pero, ¿qué sucede cuando hay un cambio de paradigma? Es lo que nos explica Thomas Kuhn, y ahorita se los voy a explicar de otra forma. El progreso científico consiste en un proceso discontinuo que se lleva a cabo a través de revoluciones, de lo que les decía. En esta instauración de un nuevo conjunto de temas fundamentales que pone en crisis el precedente y se produce a través de una interacción entre la realidad social y la estructura conceptual de la ciencia. Todo es muy rígido. Kuhn es uno de los primeros en analizar la lógica del descubrimiento científico basándose en su dimensión sociológica y psicológica. Metafóricamente, Kuhn se refirió a la actividad científica en base de la ciencia de lo normal como un trabajo de resolución de rompecabezas, como los acertijos. Cuando tú pones las piezas de un rompecabezas en el piso, algunos y la gran mayoría lo que hace es empezar a juntar todos los colores, ¿no? Del rompecabezas, empezar a juntar el azul, el amarillo, empezar a dividir, ¿no? Y ya tienen su conjunto así de colores y empiezan a armarlo. Otros se empiezan a ver, o sea, una piececita, hay muchas formas de hacer de formar un rompecabezas. Empiezan con una pieza, digamos, como central, dicen esta, un color fuerte o una figura pequeña, o sea, grandecita, y de ahí empiezan a formarlas. Es lo mismo que nos dice Thomas Kuhn. La tarea consiste en ir encontrando esas pequeñas piezas para completar el cuadro.
pero el marco, ¿no? Está fijado y no se cuestiona. Quiere decir que tiene que quedar exactamente igual. No importan las dimensiones, pero el cuadrito no se mueve y no se modifica. Todo lo de adentro tiene que caber en este cuadro. Así, es posible una actitud cooperativa entre los distintos grupos científicos solamente así. Un plan sistemático de investigación basado en la división del trabajo en partes, orientado hacia objetivos epistemológicos compartidos, pero todo debe de caber en este cuadro. ¿Qué más nos dice Thomas Kuhn? Ya hasta aquí se acaba. Bueno, pues eso es lo que nos dice él. Todo lo que es la ciencia, a pesar de que lo podemos dividir como en un rompecabezas, las piezas de rompecabezas, debe de caber ahí. Si no cabe, entonces no funciona la homologación de estas ciencias naturales con las ciencias sociales, ¿no? Él, por ejemplo, decía, pues es que lo que hace María Sabina no es ciencia, ¿no? Porque además no fue a la universidad, no sabe leer, no sabe escribir, y entonces, ¿cuál es la ciencia? Sin embargo, sí hay un conocimiento por parte de esta señora que ella sabía perfectamente bien qué hacen los hongos alucinógenos. La otra, la medicina homeopática, ¿no? ¿Cuántos de ustedes van con el homeópata que les dé sus chochitos? ¿Cuántos van? ¿Alguien ha ido? ¿Sí o no? No, ¿No? no, ¿No? ¿Nadie ha ido al homeópata? no. Jamás. Bueno, un homeópata lo que hace es, tiene un conocimiento, porque hay la medicina, yo sí, ¿quién? ¿Tú sí, Isaac? ¿Quieres participar, Isaac? ¿Qué es lo que hace la medicina homeopática? ¿Por qué vas? Primera pregunta, Isaac, ¿por qué vas al homeópata? ¿O por qué fuiste? Hola, buenas noches. ¿Todos me escuchan? Sí, Ah, bueno, la ocasión que tuve que ir a la medicina, homeópata, fue porque, tenía un dolor en la cadera y me inyectaron, no me acuerdo qué, pero como complemento me dio unas agüitas. Me preguntó la doctora que si quería agüitas o choches. Y bueno, realmente me dio agüitas. Sí me sirvieron, pero no sentí que fuera como una medicina como clínica la que compras en las farmacias. alópata se llama, es medicina homeópata y alópata. Entonces, Ah, no bueno, te funcionó al 100%. Es más sí. lenta. Perdón, sigue Isaac. No, hasta ahí, nada más. Ok, la homeópata es más lenta, pero por ejemplo, un caso que me acaba de contar mi papá que le sucedió a él. Se enfermó, se va a cortar y ahorita nos volvemos a conectar y voy a hacer así muy rápida con el comentario de mi papá. Se enfermó mi papá, lo llevamos al médico, le mandaron medicina, ¿no? Normal, pero regresó porque le mandaron unos análisis. Regresó con el doctor y mi papá siempre ha sido toda la vida de tomarse remedios caseros y tecitos, toda la vida, que si tiene gripa se toma tales cosas. Y así mi papá casi muy rara vez va al doctor, es cuando se siente realmente muy mal que dice, sí, sí, llévenme. Finalmente lleva los análisis y el doctor le dice, yo lo veo muy bien, de todo, etcétera, etcétera. Y mi papá le está diciendo, es que yo me curo con remedios naturales y utilizo el zinc y utilizo esto y utilizo aquello. Y entonces platicando con el doctor le dijo, oiga, me interesa mucho cómo se está cuidando. ¿Qué tal si me hacemos como un cambalache? Usted me trae lo que toma, sus tecitos y todo eso y me va diciendo para qué son y yo o sea, yo le sigo recetando si es que se enferma. Entonces, es lo que nos está diciendo aquí. Son dos cosas diferentes, sin embargo, sí se puede obviamente unir, ¿va? Se me va a acabar el tiempo, si quieren desconéctense y ahorita nos volvemos a conectar unos 5 o 10 minutos más, ¿vale? Ahorita los veo. Gracias.